Muy buenas, soy Raquel Sanés y te doy la bienvenida al espacio de la ciudad al campo. Si quieres irte a vivir al campo, pero tienes dudas grandes y pequeñas, quédate conmigo, porque en este espacio te voy a dar un montón de ideas para que puedas dar ese paso de la ciudad al campo. ¡Vamos! Hoy vengo a decirte que empiezo nueva temporada. Sí, ahora, en verano, en el mes de julio. Empiezo la temporada con el calendario rural. Al menos mi calendario me dice que ahora, en verano, después de la primavera, después de la explosión de salir de ese invierno donde te escondes, donde te quedas ahí, donde los días son cortos, donde casi no tienes ganas de hacer nada, llega la primavera, empiezas a planificar, empiezas a preparar, empieza todo a florecer y en el verano, ¡pum!, te lanzas y empiezas. Sí, no voy con el calendario escolar ni con el laboral, yo voy con el calendario rural. Por eso, ahora, en julio, empiezo una nueva temporada del espacio de la ciudad al campo. Y en este episodio de inicio de temporada te quiero contar las novedades que se vienen. Pero antes, por si no me conoces, comentarte que en este espacio te muestro cómo se hace eso de irse de la ciudad al campo. Te hablo de las ventajas e inconvenientes de vivir en el campo, de cómo ganarse la vida en el mundo rural, de las oportunidades de trabajo y emprendimiento que existen. Cómo prepararse, cómo encontrar el lugar, cómo encontrar la casa, qué trámites hay que hacer. Cómo superar bloqueos e impedimentos que no te dejan avanzar, que no te dejan dar ese paso. Cómo de diferente es la vida en el campo respecto a la ciudad. Qué cosas hay que tener en cuenta en cuanto al entorno, en cuanto a la gente de campo, a las relaciones sociales. Te cuento experiencias propias y ajenas, ejemplos de personas que vivimos en el mundo rural. Te cuento todo lo que aprendes y puedes llegar a aprender viviendo una vida diferente, viviendo la vida que quieres, viviendo tu vida en el campo. Te lo cuento todo, desde mi experiencia, desde mi visión y con total honestidad. Te cuento lo bueno y lo malo, porque no por vivir en el campo todo es de color de rosa, pero tiene muchas cosas buenas. Así es que, dicho esto, te cuento las novedades que se vienen. Primero de todo, decirte que en cuanto al formato de contenido que voy a crear, me decanto por el podcast porque es el formato que realmente en el que más a gusto me siento. A mí me encanta escuchar podcasts, me encanta eso de ponerme unos auriculares y escuchar que me entre la voz de las personas directamente al oído, directamente a mi cabeza y masticar todo ese contenido que me dan. Y la verdad es que a mí me gusta mucho también hacer podcasts. Es cierto que a veces es cierta pereza porque hacer vídeo es mucho más complejo, tienes que, ya no solo la iluminación, el entorno, el sonido, sino ya que te pones, cómo hablas a la cámara. Y en el fondo creo que lo importante es el contenido. Y el contenido en audio creo que es un formato que entra, que conecta y que, bueno, espero que te guste. No por ello voy a dejar de hacer vídeo. De vez en cuando voy a compartir vídeos cortos explicando o mostrando alguna cosa del mundo rural. Pero bueno, en principio el formato así largo, el formato de contenido de verdad, lo voy a compartir en podcast. ¿Qué contenido voy a hacer en esta temporada? Bueno, pues en esta temporada quiero hablar mucho de mentalidad y de creencias, porque ahí está el kit de la cuestión. A veces es más lo que piensas que lo que haces, o lo que haces con lo que piensas. Quiero hablar de gente que está consiguiendo irse al campo y analizar por qué. Y también quiero hablar de lo que impide que mucha gente lo consiga. También voy a hablar de cosas negativas, de bloqueos, de gente que te pone trabas, que mata tu sueño.
de los que nunca se atreverían a hacer lo que tú quieres hacer, pero te juzgan. Y también de las trabas que te pones a ti mismo, que a veces son peores. Voy a dedicar varios episodios a estos temas porque creo que realmente son claves. Pero también por algo más. Desde que empecé con este espacio, hace algo más de 3 años, he recibido muchos comentarios, emails, con críticas, buenas y malas. He podido ver cuáles son los verdaderos fantasmas de mucha gente, de por qué atacan, por qué se defienden, por qué se engañan, por qué critican a mala leche, por qué se ponen excusas. Al principio era yo sola con mi experiencia, compartiéndola al mundo. Y lo cierto es que tenía muchas dudas sobre lo que compartir, sobre si algo de esto podría interesar. Pero después de todo este tiempo, como digo, de haber recibido muchos mensajes, de haber hecho muchas consultorías online, después de haber creado una escuela rural online con un curso completo sobre cómo prepararse para irse al campo, que ofrecí en vivo durante 4 semanas a principios de este año y que ahora ya está disponible en la escuela rural, después de haber escuchado a cientos de personas, de conocer sus inquietudes, después de todo esto, veo cuáles son los temas comunes, los problemas y las dudas que se repiten. Y me siento mucho más preparada para seguir compartiendo mi experiencia mejorada con la de tantos testimonios. Pero también me siento mucho más preparada para hablar claro. A veces he tenido mis dudas sobre si tal cosa o tal otra era correcta, si era propio o impropio. Y a veces esa duda me ha llevado a la inacción, a no decir nada. Estos últimos 3 años han sido duros, muy duros a nivel social y a nivel emocional. Creo que nadie ha escapado a esta locura, a esta incertidumbre, incluso la que estamos viviendo ahora mismo. Personalmente he tenido muchísimos conflictos internos y algunos externos. Internos por no entender muchísimas contradicciones que he visto, leído, oído y experimentado. Externos por no asumir la corriente dominante, algo que nunca he hecho. Pero al final, tanto conflicto, tanta reflexión, tanto cuestionarme continuamente todo, a mí misma, a lo que ocurre a mi alrededor, al final eso o te mata o te hace más fuerte. Y en mi caso me he hecho más fuerte, me siento más fuerte, porque sé que mi instinto no me engaña, nunca lo ha hecho. Y que no dejarse llevar por lo emocional, por el pánico colectivo, tener un espíritu crítico, cuestionar hasta tus pasos al andar, es todo un proceso de aprendizaje, a veces doloroso, pero que te hace irremediablemente más libre. Y la libertad es algo que está dentro de mis prioridades principales. Pero también quiero hablar de otros temas, por supuesto, de oportunidades que ofrece el mundo rural, un tema que me apasiona, de oportunidades laborales, profesionales, de emprendimiento, de oportunidades que están ocurriendo ahora, que se están dando ahora, de nuevas oportunidades que van surgiendo. Y bueno, también quiero dar mi proyección de cómo veo este futuro en el mundo rural. También quiero hablar de cómo es realmente el campo, de cómo se vive, de cómo es la gente de campo, de cómo son esas relaciones sociales que a veces parecen tan complicadas. Quiero hablar de ecología, de autosuficiencia, de sostenibilidad, de cuán posible o práctico es, de cómo se ve desde el campo. Y para el último trimestre del año tengo proyectado algo nuevo, de lo que iré hablando, pero bueno, de momento ahí queda. Así es que ya sabes, si te interesan todos estos temas, suscríbete a este canal desde donde me escuches, sea tu plataforma de podcast, sea YouTube, para no perderte los nuevos episodios. Y también te recuerdo que puedes suscribirte a mi lista de correo porque además de llevarte gratis la guía de la ciudad al campo en 3 pasos, que es una guía en PDF donde explico de una manera sencilla y práctica cómo abordar este proceso, además en esa lista suelo compartir muchas cosas que solo comparto con los suscriptores. Reflexiones, consejos, experiencias y algún que otro audio privado también. Pero solo lo comparto allí. Así es que, si quieres estar dentro,
suscríbete ya desde delaciudadalcampo.com/guía. Es gratis. Y allí mismo, en mi web, encontrarás mucha más información sobre este tema, así como mis servicios premium, como ya te he comentado, la consultoría personalizada online o el curso Prepárate para irte al campo. Ya sabes, lo encontrarás todo en delaciudadalcampo.com. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces, disfruta de la vida. Chao, chao.